Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, reciban un saludo lleno de paz y bendiciones. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio de fe donde todos los días nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, orar en comunidad y reflexionar juntos sobre las enseñanzas de nuestro Señor. Me alegra muchísimo que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero abrir mi corazón y comenzar contándoles una vivencia muy real y profunda que me sucedió hace algunos años, durante el tiempo en que yo servía con mucha dedicación como vicario en una parroquia. Recuerdo muy bien que acababa de terminar la Sagrada Misa Dominical. Los fieles se estaban retirando hacia sus hogares cuando una señora, a quien llamaremos Doña Carmen, se acercó a mí. Al mirarla a la cara, noté de inmediato que sus ojos estaban completamente llenos de lágrimas. Pero al observarla con más detenimiento, me di cuenta de que no eran lágrimas de tristeza ni de dolor mundano. Eran lágrimas que expresaban algo muy particular, algo que yo muy pocas veces he logrado ver con tanta claridad en el rostro de un ser humano a lo largo de mi servicio. Era una mezcla muy profunda de un asombro inmenso y al mismo tiempo de un terror sincero y reverencial. Con la voz entrecortada, ella me miró y me dijo: «Padre, necesito hablar con usted». Ante su evidente necesidad, caminamos juntos y nos sentamos en la tranquilidad y el respeto de la sacristía. Fue en ese lugar, en medio del silencio, donde ella me hizo una confesión tan directa que logró dejarme a mí también completamente en silencio por varios segundos, asimilando el peso de sus palabras. Ella me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Padre, yo he estado comulgando todos los domingos, sin falta, durante 22 años. 22 años, mis queridos hermanos. Pero esta mañana, por primera vez en mi vida, mientras el sacerdote me ponía en la mano, sentí algo. Sentí como si me estuvieran quemando por dentro, no de dolor, sino de luz, como si algo se estuviera encendiendo en mí que llevaba mucho tiempo apagado». Y luego me miró y me preguntó: «Padre, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué es lo que ocurre realmente dentro de nosotros cuando comulgamos?». Y yo me quedé pensando: ¿cuántos católicos hay como Doña Carmen? ¿Cuántos de ustedes, hermanos queridos, han comulgado decenas, cientos, miles de veces y nunca nadie les ha explicado con verdad y con profundidad lo que ocurre en el interior del alma en ese momento? Y la respuesta, se los anticipo ahora mismo, es tan grande, tan tremenda, tan sobrenatural, que cuando terminen de escuchar este video, nunca más van a ver la comunión de la misma manera. Nunca más, hermanos. Si este mensaje está tocando ya tu corazón, te pido con urgencia pastoral que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones. ¿Por qué te lo pido? Porque hay miles de almas, miles de católicos que comulgan cada domingo de manera automática, mecánica, sin saber lo que están recibiendo, sin prepararse, algunos incluso en estado de pecado mortal. Y esto, hermanos, esto es una tragedia espiritual silenciosa. Comparte este video con ese familiar que comulga sin confesarse, con esa amiga que va a misa, pero también consulta el tarot con ese hijo o hija que recibió la primera comunión, pero que hoy ni siquiera sabe qué es lo que recibió. Puede ser que Dios te esté usando en este preciso momento para iluminar un alma que está en las tinieblas sin saberlo. Bien, hermanos, vamos a entrar en materia y lo vamos a hacer como siempre con la palabra de Dios, con el magisterio de la Iglesia, con la teología de los santos padres y con la experiencia pastoral concreta. Nada de opiniones personales, nada de inventos. La verdad de siempre, la verdad de 2000 años de Iglesia. Primero que todo, necesitamos establecer algo que parece elemental, pero que en la práctica muchísimos católicos han olvidado o nunca comprendieron del todo. Lo que están recibiendo en la comunión no es un símbolo, no es un recuerdo, no es un gesto bonito. Lo que están recibiendo es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo real, presente, vivo, no de manera metafórica ni espiritual solamente, sino de manera real, verdadera y sustancial. Esto es lo que la Iglesia llama la presencia real y es uno de los dogmas más fundamentales de nuestra fe católica. El Señor mismo lo dijo con una claridad que no deja margen para interpretaciones poéticas. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 53. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y luego en el versículo 55 dice algo todavía más directo: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando el Señor dijo esto, hermanos,
Cuando muchos de sus discípulos se escandalizaron y empezaron a marcharse, y Jesús no corrió detrás de ellos para decirles, esperen, esperen, yo hablaba en sentido figurado. No los dejó ir porque él sabía exactamente lo que estaba diciendo. La Eucaristía es su cuerpo. El Concilio de Trento, que es magisterio solemne de la Iglesia, definió en el siglo XV algo que ya la Iglesia creía desde los tiempos apostólicos, que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por ende Cristo entero. Cristo entero, hermanos, no una parte, no una esencia, no una energía. Cristo completo, el mismo que nació de María, el mismo que murió en la cruz, el mismo que resucitó al tercer día, el mismo que está sentado a la derecha del Padre, ese mismo Señor es quien entra en nosotros cuando comulgamos. Ahora bien, ¿qué sucede entonces en el alma? ¿Qué efectos produce esa presencia divina en el interior de quien recibe la comunión con fe y en estado de gracia? Porque aquí está la clave que muchos no conocen. Los efectos son reales, son mensurables desde el punto de vista espiritual, son concretos y son transformadores. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1031 al 1041 los explica con una precisión que a mí me emociona cada vez que los leo. El primer efecto, hermanos, y es el más fundamental, es la unión íntima con Cristo. El Catecismo nos dice, y lo cito con precisión, el fruto principal de la recepción de la Eucaristía en la comunión es la unión íntima con Cristo Jesús. Unión íntima, ¿qué significa esto? Significa que cuando tú recibes la consagrada, en ese momento no estás solamente cerca de Cristo, no estás solamente pensando en Cristo, estás unido a Cristo de la manera más real y profunda que es posible en esta vida. El mismo Señor lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Hermanos, mediten esto, medítenlo de verdad. Cuando el sacerdote les dice el cuerpo de Cristo y ustedes responden amén. En ese instante, el Dios que creó el universo, el Verbo eterno del Padre, el Señor de señores, entra en su cuerpo, entra en su boca, desciende por su garganta, llega a su estómago y desde allí irradia su presencia a todo el ser, alma, a la mente, a los afectos, a la voluntad, al espíritu. Es la unión más íntima posible entre el Creador y la criatura en esta vida, más íntima incluso que la unión matrimonial, porque esta es unión de almas, de espíritus, de naturalezas, la humana con la divina. Permítanme contarles algo que me ayudó a comprender esto de manera más vívida. Una vez en un retiro espiritual que yo dirigí para adultos mayores en una diócesis del norte del país, un señor mayor ya de unos 70 y pico de años se me acercó durante un descanso. Era un hombre recio, de campo, de pocas palabras. Me dijo, «Padre, a mí me cuesta mucho eso de la oración. Nunca supe rezar bien, pero hay algo que sí hago todos los días sin falta. Voy a misa y comulgo. Y cuando me da la comunión el sacerdote, yo me quedo quieto, y le digo al Señor, Señor, aquí estoy. Haz lo que quieras conmigo». Y me dijo algo que no olvido. Padre, en esos minutos después de comulgar, yo soy otro. No sé explicarlo, pero soy otro. Y yo le respondí, Don Ernesto, lo que usted está describiendo sin saberlo es la teología eucarística más auténtica. Usted está experimentando la gracia santificante. Y él me miró, sin entender muy bien el término, pero con una paz en los ojos que yo reconozco, era la paz de quien está en gracia de Dios. Esto me lleva al segundo gran efecto de la comunión recibida dignamente, y es el aumento de la gracia santificante. Hermanos, ¿saben lo que es la gracia santificante? Es ese don sobrenatural que Dios infunde en el alma del bautizado y que nos hace partícipes de la naturaleza divina. San Pedro lo dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Somos hechos partícipes de la naturaleza divina, no seres divinos por esencia, eso está claro, pero sí elevados por gracia a una participación real en la vida misma de Dios. Y esta gracia que recibimos por primera vez en el bautismo, que se restaura en la confesión cuando la hemos perdido por el pecado mortal, esta gracia se incrementa, se fortalece, se profundiza cada vez que recibimos la Eucaristía dignamente. ¿Qué quiere decir que se fortalece? Quiere decir que el alma se vuelve más capaz de amar a Dios,
más capaz de resistir la tentación, más profundamente arraigada en la vida sobrenatural. Santo Tomás de Aquino, el mayor teólogo de la historia de la Iglesia, explica esto con su precisión característica en la Suma Teológica. Él dice que la Eucaristía es para el alma lo que el alimento es para el cuerpo. Así como el pan y el vino nutren, fortalecen y hacen crecer el cuerpo, la Eucaristía nutre, fortalece y hace crecer el alma en la vida sobrenatural de la gracia. Por eso, hermanos, quien comulga con frecuencia y con las debidas disposiciones, no es la misma persona espiritualmente que quien comulga raramente o de manera mecánica. Hay una diferencia real, objetiva en el nivel de gracia que habita en el alma. Ahora bien, debo detenerme aquí porque lo que viene es absolutamente crucial y es algo que la gente no quiere escuchar, pero que necesita escuchar, porque todo lo que les he dicho sobre los frutos maravillosos de la comunión tiene una condición indispensable, una que no se puede ignorar ni negociar. La comunión produce sus frutos transformadores solamente en el alma que está en estado de gracia, es decir, en el alma que no tiene sobre sí ningún pecado mortal. Y aquí, hermanos, aquí es donde necesito que me pongan toda la atención del mundo. Existe en la Iglesia, y el apóstol San Pablo nos habla de ello con una seriedad que hiela la sangre, una cosa que se llama comunión sacrilega, es decir, recibir el cuerpo de Cristo cuando el alma está en estado de pecado mortal, sin haberse confesado previamente. Escuchen lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese cada cual, y coma así el pan y beba la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio juicio. Su propio juicio, hermanos, su condenación. ¿Cuántas veces he escuchado yo en el confesionario a personas que me dicen, Padre, yo comulgo todos los domingos y cuando les pregunto, ¿se ha confesado recientemente? Me responden que no se confiesan desde hace años, hermanos. Me dicen, es que no he hecho nada tan grave. Y entonces, con mucho amor, pero con toda la firmeza pastoral necesaria, tengo que hacerles algunas preguntas. ¿Ha faltado a misa un domingo sin causa grave? Eso es pecado mortal. ¿Ha tenido relaciones maritales fuera del matrimonio o relaciones con anticonceptivos artificiales? Eso puede ser materia grave. ¿Ha visto pornografía? ¿Ha odiado a alguien en su corazón? ¿Ha robado? ¿Ha mentido gravemente? ¿Ha participado en prácticas espiritistas? ¿Ha ido con curanderos? ¿Ha mandado a hacer limpias o trabajos? Todo eso, hermanos, todo eso puede constituir pecado mortal, dependiendo de las circunstancias del conocimiento y del consentimiento pleno de la voluntad. Y entonces la persona me mira con los ojos abiertos porque nadie le había dicho, nadie le había explicado. Y yo me pregunto con dolor, ¿cuántas comuniones indignas se están haciendo en nuestras parroquias cada domingo? ¿Cuántas almas están recibiendo el cuerpo de Cristo sin el estado de gracia que se requiere? No para juzgar a nadie, hermano, sino para despertar conciencias adormecidas. Él, Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Ecclesia de Eucaristía número 36, escribió algo que yo he meditado muchas veces. La Iglesia profesa esta fe también a través de la práctica pascual de los fieles, que son estimulados a recibir la comunión después de haberse purificado con el sacramento de la penitencia. La penitencia, la confesión, no es optativa, no es para escrupulosos o para personas muy piadosas. Es la puerta ordinaria por la cual el alma en pecado mortal recupera el estado de gracia y puede volver a recibir fructuosamente la Eucaristía. Déjenme contarles un caso que marcó profundamente mi ministerio. Hace algunos años, una familia de mi parroquia me pidió que fuera a visitar a la abuela, una señora de 82 años que estaba muy enferma. Cuando llegué a la casa y la encontré en su cuarto, lo primero que me sorprendió fue el ambiente. Había velas de colores, había una imagen de la Santa Muerte en un rincón, había unos sobres que después superan cartas del tarot que le había llevado una vecina para hacerle una consulta, y había un frasquito con un líquido oscuro que alguien había puesto debajo de su cama, diciéndole que era para protegerla de la envidia, y en la pared enfrente el Sagrado Corazón de Jesús y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Una mezcla, hermanos, que es más común de lo que piensan y que es profundamente grave. Hablé con ella. La abuela, que se llamaba Consuelo, era una mujer buena en el fondo, una mujer que en su juventud había sido muy devota. Pero el miedo a la enfermedad, la soledad,
La influencia de vecinas y conocidos con mentalidad supersticiosa la habían llevado poco a poco a mezclar la fe católica con prácticas que son radicalmente incompatibles con ella. Y, lo más preocupante, se había alejado de la confesión porque me dijo, el padre de antes era muy regañón y ella le tenía miedo. Llevaba 16 años sin confesarse, pero comulgaba en misa cuando la familia la llevaba, que era de vez en cuando. Aquella tarde, hermanos, Dios hizo algo hermoso. La señora Consuelo se confesó. La misma reacción ocurre en el plano espiritual cuando un alma en gracia recibe la comunión con fe. Por eso, hermanos, cuando alguien me dice que está sufriendo ataques espirituales, que siente una opresión, que hay cosas extrañas en su casa, que tiene miedos inexplicables, pesadillas perturbadoras, pensamientos oscuros que no puede controlar, lo primero que yo les pregunto es, ¿cuándo fue la última vez que se confesaron? ¿Con qué frecuencia comulgan, rezan el rosario? Porque antes de hablar de rituales de protección o de intervenciones extraordinarias, necesitamos asegurarnos de que el alma está recibiendo los medios ordinarios de gracia que Dios ha establecido para nuestra protección y fortalecimiento. Hay algo que muchos no saben y que quiero explicarles hoy. Cuando el alma recibe la Eucaristía en estado de gracia, se produce algo que los teólogos llaman la inhabitación de la Trinidad. Es decir, no solo entra Cristo en el alma en ese momento eucarístico, sino que en el alma que está en gracia de Dios habitan las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Han meditado alguna vez en lo que significa esa frase? El Padre y el Hijo hacen morada en el alma que ama y guarda la palabra de Dios. El Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo también habita en el alma en gracia. San Pablo lo confirma en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Templo del Espíritu Santo. ¿Comprenden la dignidad tremenda del alma en gracia de Dios? El mismo Dios infinito, el creador del universo, elige habitar en el alma humana que está en gracia, y esa habitación divina se renueva, se profundiza, se vuelve más viva, intensa, con cada comunión recibida dignamente. Es como si el templo fuera siendo cada vez más iluminado, más purificado, más preparado para la presencia del huésped. Y frente a esa dignidad tan sobrenatural, frente a esa realidad tan sublime, yo me pregunto con ustedes, ¿cómo es posible que los católicos no se preparen para la comunión? ¿Cómo es posible que la gente llegue a misa distraída, sin haber hecho ningún examen de conciencia, sin haber pedido al Señor la gracia de recibirlo dignamente, a veces incluso sin ni siquiera recordar si se han confesado recientemente? Y luego llegan a la fila de la comunión de manera automática, recíbenla como si fuera un trámite, regresan a su banca, se sientan y en 30 segundos ya están pensando en qué van a comer al salir de misa. Hermanos, con todo el amor que tengo, debo decirles, esto es una tragedia. No porque Dios sea un Dios frío que exige protocolos formales, sino porque la disposición interior con la que nos acercamos a la comunión determina en gran medida la profundidad de los frutos que recibimos. Ahora bien, déjenme hablarles de algo que en mi experiencia pastoral es uno de los problemas más extendidos y más silenciosos de nuestras comunidades. La gente que se acerca a la comunión estando en situaciones irregulares moralmente, sin ser consciente de la gravedad de lo que hace, o haciéndolo con una especie de racionalización que dice, Dios es misericordioso. Él sabe mi corazón, yo soy buena persona. Y hermanos, no dudo que Dios conoce el corazón y que la misericordia divina es infinita. Pero la misericordia de Dios no anula su justicia, ni suspende las leyes que Él mismo ha establecido para nuestra salvación. El Papa Benedicto XV, siendo todavía el cardenal Ratzinger, escribió en un documento que se hizo muy conocido que la Eucaristía no puede ser un instrumento de pastoral a costa de la verdad. Que dar la comunión a quien no está en disposición de recibirla no es misericordia, sino confusión y daño espiritual. Porque el alma que recibe indignamente no recibe la gracia que necesita, sino que añade sobre sí la culpa de haber tratado indignamente el cuerpo del Señor. Y yo desde mi experiencia en el confesionario, puedo decirles que hay personas que durante años, incluso décadas,
Comulgaron en estado de pecado mortal, sin saberlo, porque nadie les enseñó. Y cuando en el confesionario se lo explico y comprenden lo que ha ocurrido, la reacción es siempre una mezcla de horror y de alivio. Horror porque comprenden la gravedad y alivio porque finalmente saben la verdad y pueden actuar en consecuencia. ¿Qué hacer cuando uno cae en pecado mortal y no tiene la posibilidad inmediata de ir a confesarse? La respuesta es sencilla y clara. No comulgar. No comulgar, hermanos. Quedarse en la banca mientras los demás se acercan y en silencio desde el corazón hacer lo que los teólogos llaman una comunión espiritual. Decirle al Señor que lo deseas con todo tu corazón, que te arrepientes de haber caído en pecado, que cuanto antes irás a confesarte para poder recibirlo dignamente. Dios ve eso, Dios valora eso. Y esa comunión espiritual, aunque no produce los efectos plenos del sacramento, es un acto de amor y de honestidad espiritual que Dios bendice. Santa Teresa de Ávila, la gran mística carmelita, fue una apasionada de la comunión espiritual. Ella decía que siempre que no podemos comulgar sacramentalmente, podemos y debemos hacer la comunión espiritual, que es también fruto de amor y de gracia. El mismo San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, incluye la comunión espiritual como una práctica de gran valor para el alma. Pero volvamos a la pregunta central que nos ocupa hoy. ¿Qué pasa con el alma después de comulgar? Y quiero hablarles ahora de algo que me parece particularmente hermoso y que tiene consecuencias muy prácticas para la vida espiritual cotidiana. Después de recibir la Eucaristía, hay un periodo de tiempo que los teólogos llaman la presencia eucarística. Es decir, el tiempo durante el cual las especies sacramentales, el pan y el vino consagrados, permanecen en el organismo del que comulgó. Los cálculos varían, pero se estima que son aproximadamente 15 a 20 minutos en condiciones normales. ¿Qué significa esto espiritualmente? Significa que hay 15 o 20 minutos después de la comunión en los cuales el alma está de una manera especialmente real e intensa en presencia de Cristo, sacramentalmente presente en el propio cuerpo. Y los santos, los grandes místicos de la Iglesia unánimemente, reconocen que ese tiempo de acción de gracias es de un valor espiritual incalculable. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que fue un prodigio de vida eucarística, decía que si supiéramos lo que ocurre en esos minutos de acción de gracias después de comulgar, jamás abandonaríamos la iglesia apresuradamente. Jamás. ¿Y qué hace la gente, hermanos? Lo observo en las parroquias, donde ministro, apenas termina la distribución de la comunión, muchos ya están guardando el libro de canto, acomodando sus cosas, mirando el reloj. Algunos incluso salen de la iglesia antes de que termine la misa. Y esos minutos de acción de gracias, esos minutos preciosos en los que Cristo está de manera especialmente íntima en el alma, se pierden en la distracción, en la prisa, en la mundanidad. Hermanos, eso es un tesoro regalado que se está desperdiciando. Yo les recomiendo algo que muchos santos han practicado y que yo mismo trato de hacer siempre que celebro la misa. Después de comulgar, dediquen al menos 10 minutos al diálogo interior con el Señor. No es necesario que sea una oración elaborada. Puede ser tan sencillo como decirle, Señor Jesús, aquí estás en mí. Habla que tu siervo escucha. Gracias por venir a mí. Toma mi día, mis preocupaciones, mi familia, mi salud, mis miedos. Sana lo que necesita ser sanado. Fortalece lo que es débil. Ilumina lo que está en oscuridad y luego quedarse en silencio. Porque Dios habla en el silencio, no en el ruido, no en la prisa. San Francisco de Sales, uno de los grandes doctores de la Iglesia y maestro de vida espiritual, decía que la acción de gracias después de comulgar era más importante que la preparación antes de comulgar. Porque si bien la preparación dispone el alma para recibir dignamente al Señor, la acción de gracias consolida y profundiza los frutos de esa recepción. Es como la lluvia sobre la tierra. El agua puede caer abundantemente, pero si la tierra está dura y compacta, no penetra. La acción de gracias ablanda y prepara el alma para que la gracia penetre profundamente. Y hablando de profundidad, hermanos, quiero decirles algo sobre los efectos a largo plazo de la comunión frecuente y recibida con devoción. Porque si bien los efectos inmediatos son los que hemos estado describiendo, hay un efecto acumulativo a largo plazo que es quizás el más asombroso de todos. Los santos que comulgaron con frecuencia y con gran devoción durante años y décadas mostraron algo que los teólogos llaman configuración con Cristo.
Es decir, su carácter, su manera de ser, su manera de reaccionar, su manera de amar, se fue asemejando progresivamente a la de Jesucristo. No de manera artificial o forzada, no por esfuerzo de voluntad solamente, sino por una transformación real del alma que opera desde adentro, desde la gracia que va penetrando todos los rincones del ser. San Pablo lo expresó con una frase que es una de las más profundas de toda la Sagrada Escritura. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Eso es lo que produce la Eucaristía frecuente en el alma dispuesta. Una identificación progresiva con Cristo, un hacerse cada vez más semejante a Él en el pensamiento, en el sentimiento, en la voluntad y en la acción. He conocido a personas así, personas que han comulgado fielmente durante décadas con las debidas disposiciones, con fe viva y amor sincero. Y hay en ellas algo que uno percibe, aunque no pueda definirlo con exactitud. Una serenidad que el mundo no da, una caridad que va más allá de lo natural, una paciencia ante el sufrimiento que no es resignación fatalista, sino aceptación sobrenatural, una capacidad de perdonar que asombra. Eso es la Eucaristía, obrando en el alma a lo largo del tiempo. Eso es Cristo formándose en el creyente, como dice San Pablo en Gálatas 4:19. Pero para llegar a eso, hermanos, hace falta algo que en nuestros tiempos escasea mucho. La constancia, la fidelidad, la disciplina espiritual. Vivimos en una época donde todo tiene que ser inmediato, donde si no vemos resultados en 2 días ya nos rendimos. Y la vida espiritual no funciona así. La Eucaristía obra en el alma como el agua que talla la piedra, no de una sola vez, sino gota a gota, día a día, mes a mes, año a año. El alma que comulga fielmente durante 10, 20, 30 años, es un alma profundamente transformada por la gracia. Es un alma que se parece a Cristo. Y eso es la santidad, hermanos. Eso es la santidad en su definición, más sencilla y más verdadera. Y ahora, hermanos, quiero hablarles de algo que en la práctica pastoral es de una importancia extraordinaria. ¿Cómo prepararse para recibir la comunión de manera que los frutos sean los más abundantes posibles? Porque Dios en su infinita sabiduría no solo nos da la Eucaristía, sino que nos enseña cómo recibirla de la mejor manera posible. Y esto es tanto un asunto de disposición interior como de preparación exterior. En cuanto a la disposición interior, lo más fundamental, ya lo hemos dicho, el estado de gracia. No tener sobre la conciencia ningún pecado mortal que no haya sido confesado. Esto no es optativo ni es exageración pietista. Es la condición que el mismo Cristo, a través de la enseñanza de su Iglesia, ha establecido como necesaria para recibir fructuosamente el pan de vida. El Código de Derecho Canónico, en el Canon 916, es muy claro al respecto. Quien tiene conciencia de pecado grave no debe celebrar la misa ni comulgar sin haber recibido antes la absolución sacramental, a no ser que haya razón grave y no haya oportunidad de confesarse. A la disposición interior se añaden otras actitudes del alma que potencian enormemente los frutos de la comunión. El hambre espiritual es una de ellas. ¿Desean realmente a Cristo cuando van a comulgar? ¿Sienten que lo necesitan? ¿O simplemente van porque es lo que se hace? Los santos nos dicen que el Señor llena las almas en proporción a su deseo. Cuanto mayor el hambre espiritual con que nos acercamos, mayor la abundancia de la gracia que recibimos. Por eso el beato Carlos de Fuca, antes de comulgar, acostumbraba a pasar tiempo despertando en su alma el deseo de Cristo. Decía oraciones que expresaban su anhelo del Señor, su sed de Él, su necesidad radical de la Eucaristía para su vida espiritual. La fe es otro elemento esencial. Fe viva en la presencia real, aquello que solo la Eucaristía puede dar. Protección, sanación, fortaleza, paz interior, liberación de los miedos y de las ataduras. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué buscan en las tinieblas lo que Dios ofrece en su plena luz? La respuesta que he encontrado en mi experiencia pastoral es que muchas veces no saben lo que tienen en la Eucaristía. Nadie les ha enseñado, nadie les ha explicado con profundidad lo que ocurre realmente cuando comulgan. Y entonces cuando enfrentan una enfermedad, una crisis familiar, un problema económico, un miedo que no pueden explicar, recurren a lo que les ofrece una solución aparentemente más inmediata, más visible, más tangible. La veladora de colores, la limpia con hierbas, la consulta con el curandero o el tarotista,
Y el demonio, que es astuto y paciente, aprovecha esa ignorancia, ofrece lo que parece ser una solución, pero que en realidad es una trampa. Una trampa que aleja al alma cada vez más de Dios, que crea dependencias espirituales muy difíciles de romper, que abre puertas en el alma y en el hogar a influencias que después son muy difíciles de eliminar. He visto familias enteras destruidas por haberse metido en estas cosas. Familias que empezaron con algo que les parecía inofensivo, una visita a un curandero, una limpia para quitar la mala suerte, una consulta de tarot por curiosidad, y que luego se encontraron en situaciones espirituales verdaderamente complejas, que les costaron años y mucho sufrimiento salir. No condeno a las personas que cayeron en esas cosas por ignorancia o por desesperación. Dios conoce los corazones y su misericordia es infinita. Pero sí condeno firmemente esas prácticas porque son incompatibles con la fe católica, porque son territorio del enemigo y porque privan al alma de los bienes verdaderos que Dios le ofrece en los sacramentos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 211 al 217, es absolutamente claro en esto. La adivinación, la magia, la hechicería y todas las prácticas espiritistas son gravemente contrarias a la virtud de la religión y son pecado grave. Y si alguno de ustedes, hermanos, ha incurrido en alguna de estas prácticas, sea por ingenuidad, por desesperación, por presión de otros, por cualquier razón, el remedio está claro. La confesión sincera con contrición verdadera, el abandono completo de esas prácticas y el retorno confiado a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía. Dios no guarda rencor. Dios no pasa facturas. Dios espera como el padre del hijo pródigo en la parábola de Lucas, capítulo 15, con los brazos abiertos al hijo que regresa. Pero el hijo tiene que regresar, tiene que dar los pasos concretos del regreso. Y esos pasos se llaman contrición, confesión y enmienda de vida. Quiero hablarles ahora de algo que es a la vez una doctrina teológica importante y una enseñanza práctica para la vida espiritual cotidiana: la relación entre la Eucaristía y el purgatorio. El Catecismo enseña en el número 1414 que la Eucaristía también nos preserva de los pecados futuros y borra los pecados veniales. ¿Qué significa esto? Significa que cada comunión recibida con las debidas disposiciones limpia el alma de los pecados leves que inevitablemente acumulamos en la vida diaria. Los pecados veniales no requieren confesión obligatoria, aunque es recomendable confesarlos, pero sí requieren de alguna forma de purificación, y la Eucaristía, entre otras cosas, realiza purificación. Esto tiene una consecuencia práctica muy importante. Quien comulga con frecuencia y con devoción, en estado de gracia, va purificando su alma progresivamente de las manchas leves del pecado cotidiano. Y esa purificación progresiva reduce la deuda de pena temporal por los pecados. La deuda que, de no ser pagada en esta vida, debe ser saldada en el purgatorio. En otras palabras, la comunión frecuente y devota es uno de los medios más eficaces para disminuir la estancia en el purgatorio. No solo la nuestra, sino la de nuestros difuntos cuando ofrecemos la misa y la comunión por ellos. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares ya difuntos? ¿Cuántos recuerdan con dolor a un padre, a una madre, a un hijo, a un amigo que ya partió? Ofrezcan la comunión por ellos. Pidan que se celebre una misa por su alma. Ese es el sufragio más poderoso que podemos ofrecer a nuestros difuntos. Hermanos, estamos llegando a la parte final de nuestra reflexión y quiero cerrar con algo que me parece la síntesis de todo lo que hemos dicho hoy. Lo que pasa con el alma después de comulgar es, en última instancia, el misterio más grande que existe en la tierra después del misterio de la encarnación. El Dios infinito, el Señor de todo lo creado, desciende y se dona a la criatura humana de la manera más íntima y más real posible. Le da su propio cuerpo, le da su propia sangre, le da su propia vida divina, y lo hace no por obligación, sino por un amor que el ser humano no puede comprender del todo con su razón limitada, pero que puede y debe recibir con fe. Santa Teresa de Calcuta, esa mujer que tocó la carne de los más pobres entre los pobres durante décadas, fue preguntada una vez cuál era la fuente de su energía, de su alegría, de su capacidad de dar sin agotarse, y respondió sin dudarlo: la Eucaristía. Todos los días, antes de salir a tocar la carne sufriente de Cristo en los pobres, yo recibo el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Sin eso sería humanamente imposible hacer lo que hacemos. Hermanos, si la Eucaristía era la fuente de la cual Teresa de Calcuta
sacaba las fuerzas para hacer lo que nadie más quería hacer, ¿por qué no habría de ser para nosotros también la fuente primera de nuestra fortaleza espiritual, de nuestra alegría, de nuestra capacidad de amar y de servir? Antes de terminar, quiero darles algunos pasos concretos y prácticos que pueden comenzar a dar hoy mismo, no mañana, hoy. Primero, examinen su conciencia honestamente y determinen si están en estado de gracia para poder comulgar. Si no lo están, busquen un confesionario. En casi todas las parroquias hay confesión antes de la misa dominical. Si no lo hay en su parroquia, busquen una parroquia donde sí lo haya. La confesión no es el sacramento del fracaso, sino el sacramento del regreso. Segundo, si ya están en estado de gracia y comulgan con regularidad, añadan a su vida espiritual un mínimo de 10 minutos de acción de gracia silenciosa después de comulgar. Esos 10 minutos valen más espiritualmente que muchas horas de actividad externa. Tercero, rezar el rosario. No lo menciono como una devoción añadida, sino como algo profundamente conectado con la Eucaristía. María es quien nos lleva a Cristo, quien nos enseña a recibirlo, quien fue la primera Eucaristía viviente al llevar en sus entrañas al Verbo encarnado. Quien reza el rosario con fe y constancia, se dispone mejor para recibir la comunión. Cuarto, pongan agua bendita en sus hogares y úsenla. Cuelguen una imagen de Cristo, de la Virgen o de los santos en un lugar central de la casa. Tengan el escapulario del Carmen, la medalla milagrosa, no como amuletos, que sería superstición, sino como sacramentales que la Iglesia ha aprobado para pedir la protección y la gracia de Dios. Quinto, si tienen en su hogar objetos que provienen del ocultismo, de la santería, de la brujería, cualquier cosa relacionada con esas prácticas, desháganse de ellos, tírenlos, destrúyanlos, no los regalen porque estarían pasando el problema a otro, desháganse de ellos, y luego llamen a un sacerdote para que bendiga su hogar. Hermanos queridos hijos en Cristo, llevo más de 30 años de sacerdocio y he visto de todo. He visto milagros que la ciencia no puede explicar. He visto conversiones que parecían imposibles. He visto almas que estaban en el fondo del abismo levantarse y caminar gracias a la gracia de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Y he visto también con mucho dolor almas que desperdiciaron esta gracia, que la tuvieron al alcance de la mano y la rechazaron, o simplemente la ignoraron por distracción, por tibieza, por comodidad. No sé cuánto tiempo nos queda en esta tierra. No lo sabe nadie, salvo Dios. Pero sí sé que cada misa que celebro, cada vez que digo las palabras de la consagración y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, estoy siendo testigo del milagro más grande que existe. Y sé que ese milagro se ofrece a todos ustedes en todas las parroquias, todos los días. La pregunta es si van a recibirlo con la disposición que merece, con la fe que exige y con el amor que merece. Antes de que cerremos, quiero que hagamos juntos una oración. Recen conmigo, hermanos. Repitan en su corazón estas palabras o las que el Señor les inspire. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, yo creo con fe verdadera que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Creo que cuando comulgo, eres tú quien entras en mi pobre alma, en este cuerpo débil y pecador. Perdóname, Señor, por todas las veces que te he recibido, sin la debida disposición, sin preparación, sin agradecimiento. Perdóname por las veces que he preferido los caminos del mundo o las soluciones del enemigo antes que volver a ti y pedirte lo que solo tú puedes dar. Hoy, Señor, te pido la gracia de una fe eucarística viva y profunda, la gracia de prepararme bien para cada comunión, la gracia de quedarme en silencio ante ti después de recibirte, la gracia de crecer en amor hacia ti con cada Eucaristía que reciba. María, Madre de la Eucaristía, tómame de la mano y llévame a Jesús. Amén. Y ahora, como sacerdote de Cristo, y en nombre de la Iglesia Santa, les imparto mi bendición sacerdotal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo, el mismo que instituyó este sacramento en la última cena, el mismo que se inmola en cada misa sobre los altares del mundo, esté con ustedes hoy, mañana y todos los días de su vida. Que la Santísima Virgen María los cubra con su manto, y que la Eucaristía que reciban en los próximos días sea para ustedes fuente de conversión, de sanación, de fortaleza y de vida eterna. Pueden ir en paz y lleven esta paz al mundo que tanto la necesita. Hermanos,
Si esta reflexión les ha tocado el corazón, compartan este video. Hermanos míos, al reflexionar sobre esto, debemos reconocer que en el mundo de hoy hay muchísimas almas que verdaderamente necesitan escuchar este mensaje. Existen personas que caminan a nuestro lado todos los días, enfrentando sus propias dificultades, y que están sedientas de conocer esta verdad fundamental. Debemos ser plenamente conscientes de que hay muchos católicos que se acercan al altar y comulgan cada semana, a veces de forma rutinaria, sin saber ni comprender realmente la inmensa grandeza de lo que reciben. Participan de este sacramento tan sagrado sin asimilar que es el mismo Señor quien se está entregando a ellos. Al mismo tiempo, vemos constantemente a nuestro alrededor que hay muchas personas que sienten un vacío profundo en su interior y están buscando en los lugares equivocados una respuesta a sus inquietudes. Intentan encontrar consuelo y paz en las cosas temporales del mundo, sin detenerse a pensar que aquello que buscan con tanta necesidad es exactamente lo que solo Cristo nos puede dar. Su presencia es la única respuesta a lo que nuestro corazón necesita. Por esta razón los invito a que sean verdaderos instrumentos de Dios en este preciso momento. Ustedes tienen la oportunidad directa de llevar esta luz a quienes están alejados. Compartan este mensaje con sus seres queridos, con sus familiares y conocidos, para que la palabra llegue a quienes más la requieren. También los invito a que se suscríbanse a nuestro canal, para que continuemos apoyándonos y creciendo juntos en esta hermosa comunidad de oración. Pero sobre todas las cosas les pido con el corazón en la mano, vayan a comulgar, acérquense a la Sagrada Eucaristía y háganlo bien, asegurándose de estar en gracia de Dios, acercándose con una fe firme, con un respeto absoluto y con muchísimo amor sincero. Que el Señor derrame su paz sobre sus vidas y los bendiga a todos abundantemente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haberme acompañado en la reflexión de hoy, mis queridos hermanos. Los espero aquí mañana mismo, a la misma hora, para que sigamos aprendiendo y compartiendo juntos la palabra de Dios. Hasta mañana y que el Señor los acompañe siempre.